Voy a ir por un café porque me lo gané. Me lo gané. Ayer fui por mi papá. Me pidió que fuera un poco más lejos de lo que acostumbramos porque la última vez le dije que podía contar conmigo para que no fuera tanto su esfuerzo. Mi papá ya está más grande, más sin embargo lo sigo alentando a hacer las cosas que quiere porque creo que eso nos mantiene vivos. Y, y es es una manera de decirle que no, pues no desistir, ¿no? Ante lo que le comenten de la edad o lo que sea. Y esto viene también porque pues yo pienso así para mí. Ya estoy grande. Y ahorita traigo algunas cosas en la cabeza. Eh, es como, gracias a Dios que está regresando. De verdad, estoy agradecida de que está regresando porque duré mucho tiempo como con un bloqueo de esto. Sé que no, sé que ese mismo bloqueo fue por servir y no desistir ante ello porque pues, así era. Esas cosas que identificas que así son y hay que pasar por ello, supongo que me fortaleció. Y pues es muy importante para mí este reconocimiento y esta claridad. Porque en ese tiempo de tener que sostener, oh, me, me, o sea, hice cosas que sabía que no me estaban beneficiando. Pero también esas cosas, esas acciones, ya me permiten servir en más cosas porque sé cómo se siente una persona en esa situación. Voy a girar esto. Ayer que iba manejando, pues lo primero que pude haber dicho es tarde, no voy a salir, que es peligroso, entonces obviamente que no, pues no lo consideré. El área pues tampoco es la mejor área. ¿Qué área es la mejor área ahorita, no? Pero mi reflexión estos días es, eh, me gusta más estar despierta. En un tiempo, um, aquí separando lo que es un apego, lo que es un deseo personal. Deseo personal y propósito. Deseo personal está en el ego, son las cosas uh, que, que finalmente pueden producir un apego. Y el propósito pues se va descubriendo, así se van quitando las cosas que están encima, ¿no? Que están um, tapándolo. En mi caso, mi vida estuvo así. Al quitar al quitar a alguien de mi vida que me producía mucho apego, eh, yo digo o pienso, bueno, pues es que era mi Dios en ese tiempo. Entonces, pues es la libertad máxima que me llega. Yo me acuerdo que vivía pues prácticamente sin miedo en una casa yo sola cuando decidí ver por mí. Yo estaba viviendo con mis papás y de repente les dije pues que no, o sea que la verdad no quería, no me veía como la persona que se iba a encargar de sus asuntos, de nada más de ver cómo estaban ellos. Pues había algo más que me decía. Y, y me fui. Y primero pues empezar con eso. Y pues tenía mi negocio.
Y recuerdo que mi papá era guardia de seguridad, entonces frecuentemente pues yo no sentía necesidad de dormir. Y frecuentemente pues iba a darle su visita como a medianoche, 2 de la mañana o así. Y nos ponemos a platicar. Y él nunca me dijo la situación que vivió, ¿no? Yo con el hecho de por lo que yo pasé. Pero el asunto es que yo estaba liberada y feliz y ellos estaban tristes porque consideraron un fracaso ellos, ¿no? Como papás, pero pues yo no. Entonces yo estaba tan libre que pude estar viendo mi propósito y pude entender muchas cosas que aquí voy a ir comentando. Muchas personas no las van a entender y otras personas sí. También tienen nombre, ¿verdad? También tienen nombre, hasta pueden. Yo no creo que sea como una enfermedad o como un desajuste, sino más bien esa libertad que te permite ir viendo desde otras perspectivas. Pueden decir más espiritual, pero pues todo es espiritual, todo. Entonces pues tampoco entra de lleno en esa, o únicamente en esa área. Y entonces yo me acuerdo que si decía voy a ir a verlo y, y se sorprendía de que llegara yo a esas horas y que estuviera tan despierta y se preguntaba y me decía, pues ¿cómo le haces? Porque estoy yo aquí de guardia y me estoy quedando dormido. Cabe comentar que tuvo su propia... um, sí, o sea, ya estaba jubilado y no podía estar en paz, entonces se consiguió un trabajo. Se consiguió un trabajo de guardia y iba en las noches y está ahí. Entonces él estaba de guardia, llegaba el día libre y se iba de ahí del trabajo, se iba al rancho, o sea, en la noche. Vivía abajo de un puente en el rancho porque a veces no tenía dónde quedarse a dormir y pues ese es el ejemplo, ¿no? Así que llegaba yo y me ponía a platicar. Es como él no podía ver que realmente pues estábamos con lo mismo. La siguiente cosa que quiero comentar es, a veces, eh, bueno, yo estaba en la mentalidad de servir, porque ya estando libre, pues muchas cosas no me hacían sentido y también muchas maneras de pensar que tenía me hicieron sentido. Una de ellas es, por ejemplo, siempre la cuestión de socializar es identificar esta persona que quiere, esta persona porque se me está acercando, le interesan mis amistades o le interesan las amistades de mi pareja o le interesa que conseguir esto de mí. Entonces para mí no era un problema servirle con los conocimientos que yo tenía. Lo que me hacía mucho ruido era todo el intermedio, ¿no? De la faramaya, la manera de acercarse, todas las cositas que van intermedias en, en revelar realmente qué quería la persona, qué necesitaba de mí. Esas cosas, esas rodeadero, esas vueltas son las que batalla un poco para lidiar con eso, porque pues sí sabía que quería la persona. Eh, y entonces la cuestión es que se me olvida de qué estoy hablando. Por ejemplo, yo me levantaba una mañana y, no, perdón, yo me despertaba y decía, bueno, es que necesito servir, dime ahora en qué voy a servir. Y hubo ocasiones en las que me salía a manejar. Un ejemplo, yo sola, así era de decir, bueno, quiero servir. Me levanto, es de noche o es de madrugada, me levanto y empiezo a manejar el carro y luego veo a una persona
ya más grande, más o menos como de la edad de mi papá en ese entonces, pidiendo aventón. Y luego me detengo y me ve y me dice, ¿estás segura que me quiere hacer el favor? Y yo, sí. Y lo llevo allá por la presa, por allá para la salida a Cuauhtémoc. Y al final el señor me dice, pues muchas gracias, pero no ande subiendo gente porque es muy peligroso lo que anda haciendo. Y, y me dice, yo tomé porque llevaba ya 2 horas esperando un camión que nunca pasó, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo sabía que había pasado por alguna razón y que lo había ayudado y no tenía miedo. Ese es a lo que quiero llegar. Ese tipo de cosas me pasaban y eran muy frecuentes. Así como también saber pues a quién no me tenía que acercar, ¿no? Ese tipo de... Cuando se fue mi apego, dejó ese espacio para que yo creciera de tal manera que ese tipo de cosas me pasaban. Sabía quién iba a llegar a mi negocio, sabía si una persona traía una intención, sabía muchas cosas, muchos sentidos míos estaban muy, muy despiertos. Y no tenía miedo. En una ocasión, en esa casa en donde estaba viviendo sola, vi cómo empezó a bajar a alguien para meterse. Y, y lo único que hice fue que se diera cuenta que yo sabía que estaba ahí, o sea, nomás prendí y apagué muchas veces la luz, por ejemplo, y ya se fue. Se le dio más miedo que a mí. Y entonces cuando hablaba con alguien, como pues sabía qué intención tenía, qué favor necesitaba de mí, que toda la introducción y todo lo que hablaba, ¿no? Todo lo que hacía en el Inter a lo mejor para sentir que con eso ya podía pedir lo que necesitaba. Me era un poco fastidioso la interacción, si ya sabía que necesitaba la persona, entonces era más sin rodeos. Y toda esta sensibilidad, todo esto de estar tan despierta, tan atenta, no sé, eh, llega un momento en el que me dice, por ejemplo, Asdrúbal, yo quiero ir a vivir contigo. Y entonces yo, desde el ser, le digo, está bien, y se va a vivir conmigo. Y entonces yo empiezo a servirle. Y lo sentía más como, yo me sentía más como en ese estado, ¿no? Con toda la gente. Y ese es el desapego precisamente, en el que puedes disfrutar a alguien increíblemente, pero sabes que eres algo más, ¿no? Que el cuerpo y que estás para servir. Entonces así yo recibí ese amor y lo atendí, y lo amé y entonces viene María y con María es como si te dijera, con María no pasé la prueba porque María se convirtió en algo muy, muy importante. María, yo la veo, ¿no? Y entonces es un Asdrúbal chiquito. Porque físicamente inclusive se parece mucho a él. Él me dice, yo sé exactamente cuándo la deseé, ¿verdad? Yo tenía esa necesidad de tener un hijo, de saber qué se sentía, de experimentar eso. Pero yo creo que el que vino a hacer fuerte el deseo fue Asdrúbal.
Entonces, cuando viene ella, yo me vuelvo a meter al mundo, me vuelvo a preocupar, me vuelvo a darle, pues a darle todo, ¿no? El asunto es que a mi esposo le daba desde, primero, desde el ser. Y con María pues es mi deseo personal. Entonces, con ella le di todo, pero también desde el ego. Entonces, cada vez me costaba más trabajo estar en esa parte. Y como ya había vivido esa parte, pues la sufrí mucho. Y con María es todo me podían hacer de todo me podía pasar y sabía que era en el ser y no tenía miedo, pero ella me detona, ¿no? Ella fue quien volvía a sacar el, la frustración de no entiendo por qué me trata así o no entiendo por qué está de mal humor o no entiendo. Entonces, pues ella es un regalo donde puedo trabajar, estar en mi ser desde otra manera, porque pues ella es mi preocupación, es mi orgullo, es mi frustración. eh, no, cuando quiero algo lo quiero para ella, cuando yo quiero algo lo quiero para ella. Es, entonces esto fue, haz de cuenta que lo que yo sentía, no se debe de hablar así porque no lo creo así, pero es como si estuviera en una elevación y me pudiera mantener ahí. Y entonces cuando llega ella, no logro llegar a esa elevación por, porque me puede sacar de quicio, me podía sacar de quicio en minutos, ¿no? Entonces como yo siempre he estado buscando otra vez ese estado, eh, pues lo extraño, pero quiero hacerle el bien a ella. Entonces con Asdrúbal también como, es como si dijera, es que no me importa nada aquí en la tierra, estoy para servir, estoy extra. Es como si él sabe eso cada día. Y a mí, María me aterriza otra vez, sí, me ata a la tierra otra vez. Entonces, yo, esa fue mi frustración mucho tiempo. Pero obvio que es que valen la pena totalmente, valen la pena. El hecho de que en algún momento tuviera la oportunidad de retomar una carrera, estuve orando tanto por eso que cuando llegó no sabía que me iba a tocar tanto trabajo de no sabía yo que me iba a tocar tanto trabajo de espera o esperar por él. Podía, como lo platicamos alguna vez, podría haberme alejado y tener mi crecimiento, o sea, dejarlo y que él pasara solo por ese momento y ver, ¿verdad? Si volvíamos. Una vez lo platicamos. Eh, pero no, me quedé y trabajé esa parte. Estuve con María y trabajé. Y eso, a partir de ahí es cuando empiezo a ponerme así toda frustrada, ¿no? Toda la engorda, como dice, porque pues yo quería haber competido. Esa otra también era una trampa para mi, entre comillas, espiritualidad, porque si yo me meto a competir, el estilo de vida o lo que viene siendo la frase, la palabra competir, pues está en un nivel de vibración lo que es competir. Entonces tampoco me hubiera uh, llegado a ese punto donde estaba, ¿sí? Si no es que después que ya termina ese tiempo,
de crecimiento para Asdrúbal. Entonces, ah, teníamos un vehículo y yo me acuerdo que ya andaba muy frustrada, andaba muy cansada, andaba muy deprimida, no me podía despertar. Pues sí, es esa parte donde no, yo misma sé que no está funcionando, pero por ella pues quiero seguir dando, ya no tengo, desde ese ego pues no tengo mucho que dar. Así que voy con ella y voy manejando. Entonces siempre, eso era lo que me tenía tan frustrada, siempre encontraba una manera una dinámica muy feita donde siempre había una discusión y le decía yo, ¿cómo con una niña de, qué años tendría? De 6 7 8 años tiene que haber esto? No, 6 7 8 no. Eso empezó a los 7 8. ¿Cómo con una niña de esta edad tiene que haber una discusión y yo sentirme tan mal porque pues para mí es una alegría su vida, ¿no? Es una celebración, pero yo no quiero estar viviendo esas discusiones. No sé ni cómo manejarlas, porque pues impongo mi autoridad, pero yo quiero una relación. Y entonces era muy frustrante. Me acuerdo que llegamos ese día de marzo, por ahí del 3 entre el 3 y el 9 son días 3 7 9 fueron días. eh, y entonces se incendia con nosotras adentro. Y yo no puedo reaccionar rápido, yo solamente empiezo a ver todo así, todo prendido, ¿no? Y entonces, justo antes de ese momento, tomé una decisión en el amor que es la que nos cambió, porque pues prácticamente era a la muerte ahí. Eh, la muerte a una marca, ¿no? Así de quemadura. Y recuerdo que le dije, yo no le dije, lo pensé, dije, yo no la voy a regañar, yo la voy a amar. Y cambió la dinámica, la volteé a ver, la miré con unos ojos de amor y en eso o sea, lo que se quedó en mi mente es, su carita estaba iluminada así de color naranja y justo ahí fue donde dije, ¿qué pasa? ¿Por qué se ve amarilla? Y entonces ya vi toda la lumbre así. Entonces, la verdad es que fue muy impresionante. Es una cosa impresionante. Bueno, de ahí pues ya cuando me bajé, también otro joven de esa edad, que es un niño, o sea, es un niño de primaria, eh, apagó todo. Entonces yo pensaba que era un adulto cuando me bajé y después descubrí que era un niño. Entonces dije, wow, o sea, en la vida de ese niño también este momento es así una cosa que, que ya veremos después qué es. Entonces pues ya nos bajamos, ella se bajó, probablemente todavía no mire, ¿verdad? La, la situación por la que pasamos. Entonces pues ahí cambia mi vida otra vez, nos quedamos con un vehículo, empezamos a convivir, yo me tenía que levantar ahora sí más temprano y tenía que estar todo el día junto con él para poder pues, traer un vehículo. Empezamos a pasar por ella juntos, entonces la vida de ella tuvo una transformación porque el pues, Asdrúbal había tenido pues unas experiencias de vida y había sido como un poco, pues tenía que crecer, ¿no? En esa área de la familiar y con su hija. Tenía que crecer, son asuntos de él. Ya él los tratará si los quiere platicar. Pero no tienen que ver. Pero pues ese es un trabajo. Entonces como familia, uy, despegamos
y pues sabemos que es un propósito, ¿no? De ahí pues luego comenzamos con un viaje que tuvimos, que luego platicaré de ese crecimiento que estuvo increíble. A partir de que decidimos ese viaje, pues empezamos a prepararnos, porque pues yo sabía que yo andaba con depresión y andaba muy lenta, me cansaba, o sea, andaba 2, 3 horas y me dormía, otras 2 horas me dormía, otras, así como que me desconectaba mucho. Entonces nos fuimos a la presa, metíamos los pies en el agua, andábamos descalzos, platicábamos y ¡pum! Empezamos a agarrar así otra vez el, el ser, a estar más tiempo, pues empezamos a practicar estar más tiempo en el ser. Por eso te digo, yo no sé si entiendas esta conversación. Durante todo ese tiempo de que pasa que nos quedamos sin el vehículo, hasta ahorita pues ya ando, ya ando más cerca de ese estado, aunque todavía no. Pero para mí vivir así y quedarme en ese tiempo pues es una claridad muy grande, ¿no? Es como te digo, yo podía saber a qué personas iba a ver ese día, unos minutos antes sabía quién iba a entrar por la puerta, sabía qué me iban a decir. Si una persona quería hablar de algo y no se animaba, mmm, ese interludio era así como, ya no le des tantas vueltas. Pude vivir la experiencia de lo que es que una persona se sanara de manera inmediata, ¿no? Yo no te digo que yo sano porque yo sé que no soy yo, o sea, yo sé que es lo que está entre todos nosotros. Pero esa experiencia también es hermosa. Cuando llego yo con mi psicóloga, que también pues trabaja mucho en su área espiritual y tiene su maestría o sea, me refiero a que trabaja mucho esa área, le decía pues que extrañaba platicar con personas de esto, pero luego me di cuenta pues que también es una manera de fanfarronear al respecto, ¿no? O sea, luego tampoco tiene mucho caso, porque simple y sencillamente estamos sirviendo, es un servicio. Entonces ya luego el hablar de esto mismo pues ya es estar en el ego. Así que luego se va tornando la vida pues muy solitaria, porque es desde un punto sabes a quién sirves y sabes de qué sirves. Hay cosas que no tienen mucho sentido, pero en este momento lo que estoy aprendiendo es que tengo que integrar todo. O sea, que si yo sé qué es el mundo, tengo que aprender a usar todos los recursos que hay aquí. Como cuando tienes la mochilita de Dora la Exploradora, ¿no? Y dices, ahora necesito esto. Y que son recursos para servir. Esta es la parte en la que estoy ahorita como integrando este conocimiento. Porque la verdad es que mi familia es muy claro que tienen muy definido, ¿no? El propósito. Por ejemplo, María sabe qué es, no duda, siempre está trabajando al respecto. Me encanta, me encanta cómo integró ya y prácticamente sola el aspecto de la salud. O sea, basta con que nos viera un poco, se le dio la dirección y nunca volvió a cuestionar nada. O sea, de hecho ella ahorita ya busca un poco de información y la refuerza o la revalida con nosotros de si es correcto lo que va a hacer o no. Es impresionante. Y Asdrúbal pues también está muy claro, muy definido. Eso me deja por fin el espacio de crecimiento porque tenía muy en claro mi servicio, mi propósito con ellos, pero yo ya estaba desgastada, ¿no? en ese aspecto. Entonces ahorita es así como si tuviera esa, uh,
esa claridad y tuviera ese espacio, ¿no? Para darle un poco más de, otra vez de su momento para, para integrarlo a mi vida, para estarlo viviendo, para estarlo experimentando y pues eso me da mucho gusto. El caso es que es muy probable que ponga esto en espacios, ¿verdad? Así en pequeños cortos para las personas que están interesadas en... Lo que pasa es que sí tenemos todos los dones, los vamos viviendo de acuerdo a temporadas, lo que se va necesitando, o podemos trabajar varios juntos. Es normal, ¿no? Es como pues, si te pones un vestido y no vas a ponerte dos vestidos al mismo tiempo o puedes usar dos prendas al mismo tiempo. Bueno, es lo mismo. Los dones son recursos y tenemos todos, pero los usamos en diferentes tiempos o los usamos todos en todos tiempos. Y yo extrañaba mucho eso. La verdad, ahorita otra vez empiezo a disfrutar porque realmente muchas cosas no me hacen mucho sentido, salvo disfrutarlas sin el apego. Y eso es lo más padre. Pues tengo otras cuestiones ahí. Otras cuestiones que, por ejemplo, antes me era muy fácil identificar a esta persona le sirvo de esta manera porque casi que podía ver. Era muy transparente. Y ahorita es así como siento siento muy fuerte el jalón, pero es como si estuviera un poquito empolvada porque no sé a veces exactamente en cuál, por qué es el jalón. Y antes sí sabía exactamente qué decir. Y sí, muchas gracias, aquí está la ayuda. Y ahorita yo creo que estoy siendo un poquito más ayudada yo que darla, ¿no? Todavía. Pero bueno, así va pasando esto. Ahorita ya voy por mi café, ya hablé. Y esto lo voy a subir y luego lo voy a despedazar. Depende de lo que se vaya requiriendo. Sí, es muy motivante, me da mucho gusto, no tengo ganas de dormir, me pregunto luego, esa parte, ¿no? ¿Qué tan necesario es dormir? ¿Por qué? Porque, pues, te digo, va llegando la información y vas usando lo que vas necesitando. De ahorita estoy durmiendo nada más cuando lo necesito y pues estoy en la mejor condición física que nunca. No se me antojan ese es el equilibrio. No se me antojan los chucherías porque estoy alimentándome en el espíritu, entonces todo está bien. La cuestión es cuando están todas esas cosas interviniendo porque la persona tiene la ansiedad, ¿no? Puedo dar un consejo, pero pues es así, honesto, sencillo, sincero, sin mucha vuelta. Puedo detectar cuál es el, el real problema, ¿no? De la persona, la incomodidad. Cuando doy la respuesta dice cierto. Pues sin afán de ofender, como decía ayer nuestro entrenador. Entonces, pues ya, este es un descanso, la verdad, esto es un descanso porque pues todo lo que no esté a ese nivel me causa así como un cierto como, pues que estoy perdiendo el tiempo, que estoy perdiendo el tiempo aquí. No, eso no tiene ningún sentido. Eh, pues por ahorita ya es lo que voy a comentar al respecto porque lo que estoy haciendo es documentar mi vida. Entonces yo identifico, bueno, me quedé en este trabajo, en el área espiritual, alcanzaba a ver todo esto, tenía esta claridad, lo extrañaba mucho. Agradezco este momento, pues con todas las ganas de no volverme a pegar de nada, ¿verdad? Obviamente tengo que resolver cosas que vaya necesitando mi hija,
pero si yo lo veo desde ese punto de acompañamiento de una persona a otra, pues se arreglan más cosas. De hecho, se han arreglado muchas más que si yo me pongo a verla como mi propiedad, mi hija, de mi sangre. Pues no, ha crecido más en el momento en el que yo los vi como lo que son los seres con los que yo estoy teniendo mi acompañamiento, con los que convivo, con los que estamos caminando, pues los disfruto increíblemente. Obviamente les doy con eso una libertad de crecimiento para su bien, el crecimiento de la manera correcta, ¿no? Uno puede elegir conscientemente crecer o a través de los errores y errores grandes. Entonces, lo ideal sería eso, que crezca uno a partir de las elecciones conscientes antes de tener un problema. Eso sería lo ideal. Sí, pero cuando hay un poco de apegos, cuando hay una necedad, cuando hay esto, pues viene el crecimiento de todas maneras. Y así es.